Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una webinar más que organiza Defenda. Dar la bienvenida también a participantes que en esta jornada se han unido desde Argentina. Bienvenidos a todos ellos. Y bueno, pues sin más vamos a empezar con esta webinar que tiene un título bastante sugerente. Os presento a nuestro ponente de hoy, que es Fernando Santos Urbaneja. Y bueno, yo voy a leer tal cual, yo le he pedido, como se lo he pedido a todos los ponentes que han pasado por aquí, que me manden un pequeño currículum, ¿no?, para hacer la presentación. Y tengo que decir que, bueno, en esta ocasión me ha resultado bastante llamativo lo que me ha mandado Fernando. Y bueno, para mí lo que me ha mandado denota una gran humildad como persona, y lo voy a leer tal cual porque me ha parecido muy llamativo. Él mismo se define, ¿no?, con un sentido del humor cómico y provocador, que se presenta como un fiscal que salió mal. Y me cuenta que ello tiene que ver con su obstinación por el cultivo y reivindicación de las tradicionalmente olvidadas funciones no penales del Ministerio Fiscal. Al fin y al cabo, el artículo 124 de la Constitución, definidor de los principios de la institución, omite el término penal. Desde el año 1988, en el que ingresó en la carrera fiscal, y fue destinado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba, se ha dedicado preferentemente a los siguientes ámbitos. 1. Protección, fuera y dentro del proceso, de los derechos de las personas con discapacidad psíquica, tanto por déficit intelectual como por anomalía o trastorno mental o demencias. 2. Defensa de los menores inmersos en crisis matrimoniales o de pareja, familia. 3. Desde el año 2003, defensa en el orden civil de consumidores y usuarios con ejercicio tanto de acciones individuales como colectivas. La charla que nos va a impartir hoy, titulada Cuando la verdad no importa, se enmarca dentro del segundo grupo de funciones a la que he hecho referencia, que es defensa de los menores inmersos en las crisis matrimoniales o de pareja. Y por último, desde el año 2018, pues es fiscal delegado del orden civil y protección de personas con discapacidad en Andalucía. Y bueno, hasta aquí su presentación, y no le voy a robar más tiempo, y sin más le voy a dar la palabra a don Fernando cuando quiera. Lo que sí os quiero decir, que me vayáis a ver, como todas las webinars que hemos hecho hasta ahora, me vais escribiendo las preguntas, y al final de la ponencia será cuando hagamos las preguntas al ponente. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, y tienes la palabra. Pues nada, a vosotros, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar de estos temas siempre apasionantes. Un saludo muy especial a quien nos está siguiendo desde Argentina. Es una tierra que quiero doblemente, también a sus profesionales, desde que estuve por allí una estancia y conocí y aprecio en mucho su labor. Ya digo que os agradezco en la persona tanto tuya, María Amparo, como de Mariano, la oportunidad de hablar de esto, y lo voy a hacer en dos partes. La primera, el tema propiamente dicho, y como me habéis contratado para más tiempo, yo creí que era menos, pues después en la segunda parte habrá una suerte, 5 temas más distendidos, más de compartir. Así que voy con la primera parte bajo ese pomposo título de Cuando la verdad no importa. Bueno, tengo que decir que durante 19 años fui profesor del área penal en la Escuela de Práctica Jurídica de Córdoba. Seguro que algunos de los que me están escuchando pues me tuvieron de profesor en aquellos años. Y les tenía que hablar del proceso. Y la primera definición es, ¿qué es proceso? Bueno, pues para mí el proceso siempre fue un montoncillo de papeles, más o menos grande. Yo era
me he criado en un juzgado, mi padre era el oficial del juzgado de primera instancia e instrucción de Carrión de los Condes, y cuando llovía pues pasaba jugando al fútbol, a veces con un globo en la sala de vistas, o el lugar preferido era el archivo porque había pistolas, cartuchos y otras cosas de esas. Lo cierto es que para mí el proceso era un montoncillo de papeles hasta que muchos años más tarde descubrí una preciosa definición en el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, ¿no? Allí se plantea una situación tensa porque el capitán, don Crespo, quiere llevarse al preso y el alcalde lo quiere retener. Y entonces dice el capitán, yo me he de llevar al preso, ya estoy en ello empeñado. Y dice el alcalde, pues yo por aquí ya he empezado el proceso. Y le dice el capitán, ¿qué es proceso? ¿Qué es el proceso? Pues esto es lo que dice Calderón de la Barca. Unos pliegos de papel que voy juntando para hacer averiguación de la verdad. Bueno, más o menos lo que yo decía, ¿no? Unos pliegos de papel, pero para hacer la averiguación de la verdad. Esta es la cuestión. Para hacer ya aparece, digamos, el término, uno de los términos del título, la verdad. Bueno, ¿y nos interesa toda la verdad? Pues no, toda la verdad no. La lista de los reyes godos no nos interesa. Si me paso de la literatura al cine, hay una película, no recuerdo bien, el título era de estos de Estados Unidos, el abogado que decía a un mafioso de Lampa, y resulta que en la audiencia preliminar del juicio penal, pues le dieron un revolcón porque se enteró el abogado de muchas cosas en la audiencia preliminar. Y entonces reservadamente después le echó una bronca enorme y el mafioso se enfadó y le dice, ¿qué quieres? ¿Que te cuente toda la verdad? Dice, no, solo la que me interesa. Ya vamos acotando el tema, solo la que nos interesa. Y ahora ya dice, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que importa? Bueno, pues eso depende de cada proceso. Pero ya avanzo de que la verdad que importa en los procesos de familiares es muy poca, o desde luego muchísimo menos de la que creen los litigantes. Esto es lo que hay que explicarles para que no se lleven a grandes engaños. La verdad es que en los procesos de familia se produce un cisma entre la justicia del corazón, que es la que suele tener el litigante, y la justicia de los tribunales, y el abogado tiene que ser el intérprete que se lo haga comprender, ¿no? Lo cierto es que las partes, digamos, de la pareja, el marido o la mujer, o el miembro masculino, femenino, en fin, de la pareja, se puede ver atenazado entre dos realidades que le pueden triturar. Y estas son las que quiero poner un poco de manifiesto ahora. La primera es que desde hace muchos años, ya los más jóvenes no lo recordarán, desde el año 1981 no se hace declaración de culpabilidad. Antes sí, hasta el año 81 había que entrar en el fondo de muchas cosas y aquel al que se le declaraba culpable tenía menos derechos. Ahora, desde entonces, ya no. Es decir, da igual porque no es que no la haya, a veces es que no entramos en ello. Por eso digo, hay una gran parte de verdad que te quiere contar el cliente o quiere contar el justiciable o el litigante, que le quieres decir, mira, hijo, no importa. Lo cual le somete a veces a grandes problemas. Y la verdad es que es así. Y que no tiene consecuencias. No hay un 1124 para las cuestiones matrimoniales. Es un acto jurídico que se puede romper de manera unilateral y no es indemnizable. Por eso, no es indemnizable, porque uno dice, hombre, mire usted. Lo cierto es que en esta transición que se hizo, porque claro, esto ahora ya casi esto ya está asumido, pero en los años, hasta el año 85, 90, aparte de que el divorcio se hizo un digerible con unos plazos, con aquello de las causas, hasta que ya nos olvidamos de las causas, pero sí recuerdo la primera edición del Díaz-Picazo, una vez aprobada la ley del 81, que se hacía esta reflexión o ponía este ejemplo Díaz-Picazo. Dice, imagínense este señor, el cual la mujer le ha sido infiel, la mujer le pide el divorcio, se queda con la casa del marido, que es exclusiva del marido, con los hijos, y después el amante viene a vivir en ella. Decía, pues, ¿esto es legal? Pues, sí. ¿Esto es justo? Dice, bueno, esto dará lugar a una tragedia griega, decía Díaz-Picazo.
estamos hablando hace muchos años y lo que quiero es expresar el sentido y hemos evolucionado. Pero lo cierto es que esa justicia del corazón que tienen algunos justiciables tiene muy poco reflejo en lo que necesitamos plantearle al juez. Y entonces nos quieren explicar muchas cosas a las que les tenemos que decir no importa, no importa, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cosa que atenaza y que actúa también es el interés prevalente del menor. El interés prevalente del menor significa que tus intereses legítimos, por muy legítimos que sean, esa verdad que tú dices, ese derecho que mantienes y es verdad, cuando colisiona con el del menor decae. Con lo cual, esa verdad que tú dices y que es verdad no va a prevalecer porque hay otro interés. Con lo cual, otro chapuzón a la verdad. Por lo tanto, lo que queda es una justicia peculiar. Nos reíamos antes de Navidad, porque en ese periodo previo del juicio, que se ha dado en llamar cuestiones previas y en algunos sitios coacciones previas, donde se mantiene esa situación de a ver si lo arreglamos, pues la abogada, que además ya era de edad madura, era juvenil, pues entraba, salía y al final dice, no puede ser porque mi cliente quiere justicia. Y nos echamos todos a reír. Dice, pero bueno, ¿dónde ha venido aquí? Esto es otra justicia, ¿no? Esta justicia particular, yo lo digo siempre así un poco a lo bruto, con fines didácticos, ¿no? Desde luego nada tiene que ver con la justicia del corazón ni nada tiene que ver con la justicia normal que se puede obtener en un monitorio, en un arrendamiento. Esto es otra cosa. Esta justicia peculiar, donde la mayor parte de la verdad no importa, tiene a mi juicio dos razones. El hecho de que las cuestiones del afecto y del amor son inverificables, como no tenemos un termómetro de los afectos, como no podemos penetrar en la intimidad de los hogares, hemos renunciado a hacer declaraciones sobre eso y, por lo tanto, se trata de situaciones incoercibles y no sancionables. Y, por otro lado, el interés del menor del que voy ahora a hablar, hace que esa justicia que puede, y esos derechos que pueden tener los litigantes, que puede tener el padre, en su caso la madre, decaigan. Y yo creo que esto es lo que hay que explicarle a quien se acerca a un proceso matrimonial, para que no se llame a engaño y para que no plantee pretensiones que en su cabeza tienen todo el sentido, pero que no lo tienen tanto ante un tribunal de la jurisdicción de familia. Bien, pues he dicho a tratar de este concepto siempre reiterativo y recurrente del interés del menor. En una primera aproximación, que es la aproximación jurídica, yo estudié muchísimo este concepto, pues hace 30 años, cuando yo empecé en la jurisdicción de familia, y si a mí me decían que tenía que servir al interés del menor, primero tenía que saber qué era aquello. Lo estudié mucho, escribí algunas cosas sobre eso y al final, por resumir, ofrecí una fórmula que es la siguiente, LC2. ¿Y qué es LC2? La L significa ley. Tendremos que analizar en esta búsqueda, este rastreo de lo que es el interés del menor, lo que dice la ley que es el interés del menor. Empezando por los convenios internacionales, me estoy refiriendo fundamentalmente a la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre del año 89. Me refiero fundamentalmente ya en España a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 196. Después la legislación concordante. La legislación expresa el interés que tiene el Estado en el menor, el interés que lo tiene y mucho. No todo. Todavía recordamos hace unos meses la polémica de la ministra Celaá, ¿no? Que lleva a plantear, bueno, pero ¿de quién son los hijos? Mire, sí, los hijos en principio son de sus padres y a la patria potestad. Ni tanto ni tan calvo. Es decir, lógicamente, pero tampoco se puede negar la legitimidad del Estado
a decir que hay un interés. Por lo tanto, esta legislación expresa este interés y lo fundamental, lo que siempre se dice en los libros, lo que decían ya los ilustrados en el siglo XVIII, es que la fundamental función, la principal función de un Estado es educar, la educación. Pues considero que no ha habido una función de la que más se haya abdicado, por lo menos los Estados en las últimas décadas, porque prácticamente se ha abandonado. Hoy se habla mucho de educación en valores y de la educación para la ciudadanía, lamentablemente sin acuerdo, pero yo que llevo 30 años muy atento a esto, tengo que decir que si se empezó a hablar de educación en valores fue por un hecho tremendo. El hecho fue que todos vimos, porque se grabó por las cámaras de seguridad del banco, cómo unos jóvenes cogían un bidón de gasolina y a una indigente que estaba en un cajero la rociaron de gasolina y la quemaron. Se llamaba Rosario Andrinal. No tenía una biografía de marginación precisamente, aunque después llegó a ello. Hace falta ver cuando se pierde el trabajo y el afecto, que pronto podemos llegar a esas situaciones. Lo cierto es que los menores no eran marginales, eran de clase media alta. Fue un aldabonazo. Al día siguiente se empezó a hablar de educación en valores y después de educación de la ciudadanía. Tenemos un interés público en esto y se educa a los menores, no a los mayores. Por lo tanto, aquí, frente un poco a los que dicen que qué pinta el fiscal en los juicios de familia, pues si ya están sus padres. Bueno, yo tengo que decir que en todos los países del mundo no se deja una cosa tan importante como es lo de los menores únicamente a merced de lo que digan sus progenitores. La segunda cuestión, el C, he dicho el C, hay dos circunstancias para aproximarnos a este concepto de interés del menor. El C1 son las circunstancias sociales. El interés del menor hay que ponerlo en el contexto social, entre otras cosas porque también lo dice, aunque sea para la aplicación de las normas, el artículo 3.1 del Código Civil. Yo recuerdo perfectamente lo que era la vida antes del año 2008 y después del 2008. El día 15 de septiembre del año 2008 se cayó el mundo, se apagó. Fue la quiebra de Lehman Brothers. Fundamentalmente, en el año 2010, la crisis, ahí asistimos a un marco social completamente distinto y que cuando había que hacer modificaciones de medidas, significaba que aquellos menores a los que se les podía haber pagado estudios en Estados Unidos ya no se los podía pagar ni en Albacete. Había una serie de circunstancias que bien resumidamente expongo para tener en cuenta en función de lo que es el interés del menor. Y después las circunstancias de familia, las circunstancias familiares, cada casa es un mundo y hay que verlo, aunque para eso no tenemos lamentablemente pues una bola de cristal. De manera que lo que es el interés del menor tiene para mí esas tres referencias: la legislación, las circunstancias sociales y las individuales de cada familia. Y lo que no es lo aprendí yo un poco pues por de casualidad. Ocurrió, yo creo que era el año 1998, que me llamó un abogado de familia y me dijo: oye, Fernando, mira, puedes participar en una mesa redonda, no te prepares nada. Es de familia, pero no te prepares nada. Y bueno, pues no me preparo nada. Una cosa así para entre amigos. Y a los 15 días me llama una señorita y dice: ¿no ha mandado usted la ponencia? Digo, ¿la ponencia de qué? Del Congreso. ¿De qué Congreso? Del Congreso Nacional de Abogados de Familia, que se celebra en Córdoba, en el que usted interviene. Y digo, yo no sé nada de esto. Pues sí, dice, mire, se celebra en el Jardín Botánico, en el Salón, 252 escritos. Bueno, yo tenía día y medio para aquello. Y pasó por allí mi hijo, que tenía 6 o 7 años, y se me ocurrió, digo, oye, Alberto, ¿a ti qué te interesa? Y me dijo, que cambies de coche de una vez, pues tenía el Opel Kadett, que me lleves a la World, que me compres una PlayStation y que me lleves a esquiar a Nueva Cerrada. Creo que fueron los 4, y entonces comprendí que ese era el deseo de mi menor.
pero que no debía ser el deseo o el interés del menor, que debía ser otra cosa. Y así enhebré un discurso que, bueno, después gustó y tuve que publicar, se publicó en la revista de Derecho de Familia, ¿no? Lo cierto es que hay circunstancias, si hiciésemos una encuesta, pues los menores en sus deseos nos dirían cosas como que quiero, no sé, por la salud de mi hermano, que mi padre no nos maltrate. Ahí estaríamos en una constelación de deseos, pero eso no debe ser, no debe ser lo que estamos buscando, que es el interés del menor. Y desde luego lo que no se puede hacer, y en esto creo que no lo conseguimos, pero no se puede hacer es equiparar el deseo del menor al interés del menor. Porque entonces estamos en manos del menor, es la tiranía del menor que lo que hace es sacar a subasta sus afectos, los saca a subasta, sus apoyos, el que más me dé, pues yo quiero ir con él, porque claro, como decía esta mañana, yo esta mañana hasta las 2 he estado celebrando juicios, me decía en este caso la madre, lo tiene todo porque lo se lo da el padre. El padre le da todo porque el padre es el que la fortuna le ha sonreído, ¿no? Quizá la educación buena esté en la madre, pero ¿quién quiere el menor? Pues el que me lo da todo, ¿no? Eso lo atisbamos, pero difícilmente lo llevamos a la práctica, ¿no? Porque educar sabemos que es amor y límites. Pero si pones límites, entonces me voy. Se me vuelve contra mí, me voy con el otro progenitor que no me pone límites. Resultado, un hijo mal criado y mal educado. Todo lo contrario de lo que pretendíamos, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene un problema grave, esto que estoy contando, que está muy bien para hacer una tesis doctoral, pero que esto es muy difícil de llevar a un tribunal y manejarlo. No sé, tendríamos que hacer... Cada juicio duraría 3 días y veríamos, al final esto es inmanejable, aunque sea bonito de contar. Por eso yo me he visto obligado a ir a un atajo, ¿no? Yo cojo realmente un atajo y es lo que llamo yo la aproximación experiencial al concepto de interés del menor. Ya he hecho la aproximación jurídica, la aproximación experiencial, o lo que yo podría decir como mensaje de los buenos, es que el interés del menor pasa por tener un horizonte de paz, que el futuro le parezca transitable, porque si el futuro no le parece transitable y se une a otras penalidades, puede dar lugar a una cosa de la que no se habla ni se quiere hablar. Pero yo, que trabajo mucho la salud mental y también la salud mental juvenil, es tremenda la cifra de suicidios de adolescentes. Tremenda. Nadie quiere hablar de esto. En noviembre tuvimos un caso. Cuando fuimos a hacer el juicio nos faltaba ya un menor, un chico de 16 años, se había suicidado. Entonces, estas cosas existen, aunque no queramos hablarlas. Por lo tanto, tenemos que hacer el futuro transitable y no hay otra manera que sobre la paz. Y la paz solo se hace a través del acuerdo. Un acuerdo justo, un acuerdo razonable. La justicia pactada, siempre con los límites, lógicamente, de la ley, es una posibilidad y además es salud. Muchas personas no saben que la OMS en Ottawa en el año 1986 puso a la justicia como un criterio de salud, y es verdad. Yo suelo decir que los juzgados de familia son los que más afectan a la salud de la ciudad a la que pertenecen. Probablemente los 2 juzgados de familia de Córdoba tengan una afectación en salud mala o buena, depende de cómo lo hagan, mucho más que uno de lo penal o que uno de lo mercantil, porque tocan las fibras más sensibles. Por eso afirmo que si eres profesional de la justicia, eres también profesional de la salud. Por esta razón me admitieron a mí como miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Porque decía, tú no puedes ser porque no eres profesional de la salud. Digo, yo sí lo soy, porque lo soy de la justicia. Pase usted. Ahí sigo. Por eso, de verdad que yo creo que todos hacemos un gran esfuerzo para que se llegue a un acuerdo. Que se llegue a un acuerdo en ese trámite que ya digo un poco, a veces jocosamente llamamos de coacciones previas. Realmente
Lo que pasa es que, lo diré también, lo adelanto ahora, lo diré también, es algo de lo que quería compartir dentro de esa otra charleta que tendremos después. Cada vez me llegan más crudos los asuntos. Es que llegan los abogados. ¿Habéis hablado? No. ¿Pero cómo no habéis hablado? ¿Pero cómo habéis llegado aquí sin hablar? ¿Pero cuál es el atranque? Pues no lo saben porque todavía no se han comunicado ni las pretensiones recíprocas. A veces se dan la sorpresa y, oye, me parece bien. Ah, bueno. ¿Qué se habla? ¿Delante del juez y del fiscal nada más? Pues esto no suele pasar con gente que tiene 50 años, pero sí más con 30. Es un fenómeno general, tampoco se habla en el Parlamento ya. Hay que hablar. Bueno, con esto termino la parte primera expositiva que tenía que ver con esto de la verdad. Creo, me he esforzado en manifestar que de la verdad posible, la verdad útil es muy poca en los procesos de familia. Y que eso, bueno, hay que hacérselo ver al justiciable y prepararle. Y que el interés del menor, pues también es una noción que sobrevuela sobre las pretensiones de los progenitores. Y, en fin, es verdad que incluso el que esté cerca, ¿no?, del interés del menor, pues se beneficia mucho de ello, ¿no? A veces incluso en situaciones que se ganan con malas artes o de mala fe. Me estoy refiriendo a esas denuncias a veces que se ponen y las vemos, las más graves por agresiones sexuales, abusos, malos tratos físicos o malos tratos psíquicos, que tratan de conseguir una orden de alejamiento. Y que la orden de alejamiento supone no visitas y que eso se consolida y a los 3 años se declara que ahí no había ningún motivo. Pero ya has consolidado una situación de hecho de 3 años y eso ya es difícil de romperlo, ¿no? De romperlo. Dice, pero bueno, es que sí, pero mire, es que ya ha consolidado una constelación de relaciones aquí el menor que ahora transportar este árbol, arrancarle de aquí a allá va en su perjuicio, con lo cual va a salir doblemente herido, ¿no? Aparte a la que ha sido víctima de eso. Bueno, pues ahora voy a la segunda parte ya, que tiene que ver con esto que llamo yo el surtido de cuestiones para compartir, ya de una manera que yo pido el comodín del público, ¿no? Es decir, aquí no se trata de hablar de ello y que son 5 puntos, 2 fenómenos que llamo, una cuestión jurídica y 2 cuestiones de futuro. Dentro de los 2 fenómenos, el primero, no sé si es un fenómeno paranormal o un fenómeno mental o social, no lo sé, les pondré de la siguiente manera. La modificación mental del artículo 1.1 del Código Civil. El artículo 1.1 del Código Civil, aunque solo sea por ser el primero, creo que no lo sabemos todo. Las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del Estado. Muy bien. Pues ¿cuál es lo que hay mucha gente que ha traducido? Las fuentes del derecho son mis deseos. Aquí me ha desaparecido la imagen, no sé si se me oye o se me ve. ¿Sí, Marian? Sí, se le ve y se le escucha, Fernando. Bueno, decía que en la mente de muchos litigantes se ha aparecido esta transmutación, ¿no? Decir que ya la ley, ni la costumbre, ni los principios son la fuente, sino mis deseos. Claro, a partir de ahí se desarrollan una serie de consecuencias terribles, ¿no? Terribles hasta el punto de que en algunas situaciones, bueno, a mí se me da esa situación de que entre uno de los litigantes, diré que más mujeres, lo diré como cronista, no lo digo, más mujeres, que ven a 4 togados profesionales y les sobramos los 4. Entra allí y ve el juez, el fiscal, los 2 abogados que unánimemente dicen esto es así. Dice, pues no señor, porque no me cuadra. Mis deseos van por otro lado, así que me sobran todos ustedes. Esto es una cosa seria, ¿eh? No se da en todos los casos, ni mucho menos, pero digo que es un fenómeno. Lo decía lo de la mujer y que no se me entienda, no se me malentienda, lo digo como cronista. Claro, ese eslogan antiguo ya, por eso quedó muy antiguo, de nosotras parimos, nosotras decidimos. Esto puede dar lugar a equívocos, por eso una media verdad, porque eso es hasta cierto punto. Pero cuando ya tenemos a un niño, una niña, a una persona,
en ese momento ya está el otro progenitor y está el Estado. Ya somos tres, aparte del juez, como cierre del sistema. Por lo tanto, a veces dice, pero bueno, ¿por qué voy a tener yo que pactar el régimen de visitas con mi ex? Si aquí decido yo. ¿Por qué voy a tener ese que no? ¿Quién es ese? ¿Quién leches es ese? Ese de allí, ese es el fiscal. ¿Y quién nos ha hecho aquí? ¿No? Hay una situación y dice, bueno, aquí me sobra mucha gente. Pues no sobra. No sobra, y por eso hay que recordar que es la ley, no tus deseos, la que rige. La ley. Y la ley da entrada al otro progenitor, a que se le atribuye la patria potestad en régimen de igualdad, y da entrada al Ministerio Fiscal, que informa los mutuos acuerdos, interviene en lo contencioso y da la opinión que trata de llevar, lo que hace es llevar el interés del Estado, como ya he explicado, al proceso, ¿no? Bueno, pues esto hace que yo observe muchas veces en los informes, hombre, el informe va dirigido al juez, pero también va dirigido a los litigantes, ¿no? Que a medida que yo informo, y a veces de una manera consciente he advertido errores y digo, pues mire, el litigante cual está en un error por esto, pues salen allí como que han visto, oiga, ¿qué está diciendo este hombre? Por eso el otro día hablaba con un abogado que probablemente de Córdoba, que me esté escuchando, que se ocupa mucho de preparar a las partes pues para estas cosas, y que sepan que interviene el fiscal, que lo puede hacer de una manera pasiva o activa, pero que en fin, que tiene una voz y que esa voz tiene sentido, ¿no? El segundo fenómeno también para polemizar o para hablar de ello, es lo que yo definiría como la advertida obstinación de muchas mujeres por negar la custodia compartida. La custodia compartida, hombre, se planteó, era inevitable, en un marco de legislación igualitaria y de paridad, era inevitable que llegásemos a la custodia compartida, ¿no? Lo que pasa es que, como yo suelo decir, la única partida en que a la mujer le salía a deber era en esto. Le salía a deber en la relación con los hijos, que tradicionalmente era mucho mayor, mucho menor en el de los hombres, ¿no? Además, yo de verdad veo muchos hombres que en los juicios que verdaderamente se acercan a la custodia compartida, no como eso que se dice que también lo hay por quitar la pensión de alimentos, sino porque verdaderamente quieren pasar más tiempo con los hijos, ¿no? Lo cierto es que para mí, a mí lo que me saldría un poco espontáneo decir, pues menos mal, ¿no? Menos mal que puedo compartir, que puedo hacer más cosas, que puedo tener una vida, porque si no, pues mi vida en alguna manera se queda colonizada por el cuidado. Igual le tengo que dar la razón a José Antonio Marina. José Antonio Marina es escritor, pedagogo, y en fin, ha escrito mucho, se prodiga también antes más en medios de comunicación, que tiene una obra de las muchas que se titula La revolución de las mujeres. Es una obra que fundamentalmente son fotos. Él lo llama sociografía, porque es un encadenado de fotos que se va viendo la evolución del papel de la mujer, ¿no? Y él dice una cosa que a mí me impresionó o me hizo pensar. Dice, la mujer, aunque parezca que se ha emancipado de todo y que ha alcanzado las cotas de libertad, dice, tiene dos problemas. Dice, no se ha emancipado de dos cosas. Una es del cuidado de los hijos menores y otra de la tiranía de la moda y de la imagen. Yo no me voy a meter con la moda y la imagen, pero sí un poquito voy a hacer la reflexión esta sobre el cuidado de los hijos, en la medida que veo que se niegan a ceder ahí nada. Se niegan a hacer, con excepciones. Yo esta mañana, por ejemplo, he tenido la satisfacción de que una mujer lo que le reclamaba a su pareja era que estuviese más, para que ella pudiese tener una vida, ¿no? Que es lo que yo me parece a mí que es lo razonable, ¿no? No esas cerrazones de decir, no, conmigo y no pernocta y tal. Bueno, lo cierto es que no sé, quizá el componente biológico prime, ¿no? No lo sé, no lo tengo claro, ya digo que estas son cosas, nos dice la ciencia, los biólogos, los antropólogos, así con todos los respetos, llamado el cachorro humano,
cachorros, se nos ha olvidado que somos biología, pues durante el primer año de vida necesita más a la madre que al padre. No significa que está con el padre se muera, no estamos diciendo eso, yo que se necesita más. Por eso los que somos ya un poco mayores, pues aquel precepto decía sin paliativos, hasta los 7 años el niño va con la madre, que yo ya lo hemos superado, pero supongo que subyacía esto, ¿no? Subyacía esto. Yo creo que la custodia compartida tiene muchas ventajas, tiene muchas ventajas si se dan las condiciones, sobre todo porque permite conciliar la vida laboral y familiar en régimen de igualdad. Creo también que evita esa tiranía de la que he hablado, de sacar a subasta los afectos, las custodias, y además permite vivir con el padre o con la madre o con el progenitor todos los días de la semana, no el fin de semana, que es cuando pasan las cosas guays, ¿no? Es decir, no, cuando. Entonces, bien, la cuestión siguiente es una cuestión jurídica que yo la veo clara, no la he planteado nunca en público, sí en algún dictamen, y que también, pues bueno, puede que se considere una ocurrencia, pero bueno, yo no mando en mi inteligencia, yo la expongo, y si es una ocurrencia, pues la tiramos al cesto de los papeles. La definiría así: la capacidad de decidir sobre el régimen de relación con sus progenitores, es decir, el régimen de estancia y de visitas, por parte del joven menor maduro. Me estoy refiriendo a esos chicos o chicas entre 15 y 17 años. 15 y 17 años. Claro, por un arrastre histórico tenemos que se les oye, sí, bueno, se les oye, claro, ya se les oía. Después era obligatorio oír a los demás de 12 años. Pero yo lo que me planteo es si cuando dicen y eligen un régimen de relación no están ejercitando un derecho fundamental. Este es un derecho fundamental. Hombre, cuando estamos en las audiencias reservadas, cuando la audiencia al menor reservadamente, que está el juez y está el fiscal, cuando se les impone se les dice como imposición que tienes que vivir con tu padre o con tu madre, generan unas tensiones terribles. Algunos dicen que no, ya sabemos después que eso es incoercible y que es inejecutable. Pero yo lo que me planteo es jurídicamente, si nos vamos ya en el marco de esa legislación internacional, ese conjunto de legislación que da lugar a lo que se llama el estatuto del menor, del joven menor maduro, ahí pueden ejercitar un montón de derechos con autonomía. Y esos derechos son oponibles a sus padres. No me puedes leer las cartas, no puedes leer mi diario, tengo derecho a intimidad, tengo derecho a la ideología, tengo derecho a una buena parte de libertades. Si miramos un poco las cosas de lejos, vemos que una chica puede interrumpir su embarazo sin decírselo a los padres cuando tiene 16 años. Si todo esto es verdad, cuando desde esa madurez se dice yo no quiero, yo elijo vivir con este, con lo otro, ¿no está ejercitando un derecho que será vinculante y que tendremos que defender? Pues yo pienso que sí. El tema es cómo construirlo jurídicamente. Pues yo pienso que se construye a caballo de 4 derechos fundamentales: el artículo 16 de la libertad ideológica, que es la libertad de pensamiento; el artículo 17, la libertad de trasladarme, la libertad de ambulatoria; el artículo 18, la intimidad; el artículo 19, la libertad de residencia, y que tiene como corolario o cúpula el artículo 10, el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad. Yo veo 2 posiciones cuando estamos en las audiencias reservadas en la exploración de los menores maduros. Ya digo, cifro en 15, 16, 17 años. Yo la actitud que adopto es la de escuchar, no la de tratar de imponer. Me interesa mucho escuchar y analizar si es fiable esa declaración de voluntad. No es un chorro de voz, unas palabras que se pronuncian, sino que obedecen perfectamente a algo que es sentido, que viene del interior. Hay que analizar si se tiene conciencia de la realidad, de lo que se está diciendo.
sobre todo de lo que se gana y que se pierde con cada opción, qué jerarquía de valores se tiene, cuál es la opción que se tiene, y si se analiza este proceso, y es un proceso coherente, y es un proceso en el cual se ve que efectivamente esto es sentido, yo creo que se está gestando un derecho que es vinculante y que debemos respetar. Más allá, entonces, de decir que, bueno, ya te hemos oído, te vas, no. Creo que ahí ha ocurrido algo más, pero ya digo que esto ni siquiera nunca lo había planteado en público. La otra tesis ya he dicho que es la de decir, mira, sobre todo a veces en modificaciones de medidas y cosas, tal, que te toca irte con tu padre o con tu madre y aquí se acaba, porque si no, bueno, en fin, eso provoca grandes tensiones y al final nos vamos a resoluciones inejecutables, ¿no? Las dos cuestiones de futuro, y con eso acabo, aquí se admiten apuestas de futuro porque son, ya digo, de las cosas que vendrán, que están proyectadas. La primera me refiero a una de las medidas del anteproyecto de ley sobre eficiencia procesal en el servicio público de la justicia. Me refiero a este texto que ha aparecido el 15 de diciembre, recientito, no tiene ni un mes, en el cual, bueno, habla de lo que se llama medios adecuados de solución de controversias, los MACs, medios adecuados de solución de controversias, pero la novedad es como una obligación. Es decir, no se puede ir al juzgado sin haber acreditado haber acudido antes a un medio adecuado de solución de controversias, obligatoriamente. Y ahí viene la mediación. Y claro, la mediación es que la hemos dado ya tantas vueltas que la pregunta que dejo en el aire, esto de la mediación, ¿volverá a servir o a no servir de nada? Porque realmente ha servido de muy poco. Los mediadores que no lo sabían que lo eran hace 30 años, no lo sabían, no les habían puesto ninguna etiqueta de mediador, los abogados que hablaban entre ellos mediaban sin saberlo, como aquel maestro que escribía en prosa sin saberlo, pues estos mediaban sin saberlo. No pertenecían a ningún gabinete y tal. Supongo que ahora mismo, si esto es un anteproyecto, ya veremos, pues no sé, ahí hay un filón de trabajo, ¿no? Tenemos que hacer agencias de MACs, ¿no? De medios, Javier, porque el propio anteproyecto señala muchas, ¿no? Lo cierto es, y lo reitero, que se habla cada vez menos y que para mi disgusto a veces tienes que hacer la mediación en sala, en las cuestiones. No creo que sea. Después la minuta la voy a pasar yo también. Porque el juez no media, porque no puede mediar. Porque el juez tiene su posición de imparcialidad, no se lo permite. Pero es que yo esta mañana, el primer juicio, hemos empezado a las 10 menos cuarto. A las 10:30 hemos alcanzado el acuerdo. A las 10:30, 3/4 de hora, es que no habían hablado. En fin, creo que tenemos que ayudarnos, ¿no? Y la última cuestión mínima, es decir, ya un poquito hablando de mi casa, del Ministerio Fiscal, es que en el futuro creo que hay esperanza, buen futuro, para un refuerzo y consideración de estas funciones no penales de la Fiscalía. Decía María Amparo al principio presentándome, porque así lo hago yo, ¿no? De manera cómico provocadora, como un fiscal que salió mal. Pues es verdad, salí mal, ¿qué voy a hacer? Pero quizás salí mal porque me creí que el artículo 124 era el Ministerio Fiscal. Pero como ya han salido mal algunos más, pues lo mismo vamos siendo más. Y bueno, ha sido importante, en fin, un efecto colateral del COVID es que estos fiscales de protecciones, que generalmente no somos muy apreciados, pues se nos ha valorado mucho. Tenemos la creación reciente de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores, y en mi intención está que se creen otras dos, la de Defensa de Consumidores y la de Familia. Creo que sí, que podemos conseguirlo. Leo ahí entre eso, dice, la experiencia que tengo de los fiscales de familias que no se pringan demasiado, no se pringan nada. Pero, ¿por qué? Bueno, pues porque quizá les tenemos que persuadir qué hay que hacer, porque yo no soy representativo, yo pertenezco a esa fiscalía, los fiscales que salimos mal, que somos muy poquitos. Los que os vais a encontrar en general,
pues no se van a fajar tanto, ¿eh? Pero bueno, la idea es que esto es importante y que en el futuro, yo pienso que si conseguimos una fiscalía de sala, de familia, si dignificamos, si llevamos al aprecio a los compañeros que esto es tan importante como hacer un robo, pues bueno, pues tendremos futuro. Desde luego lo tenemos ahora más que hace un año y en eso yo estoy contento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Fernando, por ilustrarnos y por darnos tu opinión y tu versión sobre cómo lo ves tú en la actualidad. Y si te parece, te voy a ir formulando las preguntas que tengo por aquí. Algunas son opiniones, ¿vale? Pero si te parece, te las voy a leer. Mira, Bien, vale. Nos dice Josefina Sánchez, en primer lugar, comparto su criterio, vaya por delante, pero el conseguir que al menos tenga su propio horizonte de paz es muy difícil de conseguirlo en nuestra práctica diaria y con el sistema actual. Forzados acuerdos entre las partes a las puertas del juzgado y con un ministerio fiscal que no conoce la realidad del menor y de la que será su nueva familia. Es un poco lo que ha comentado antes. Para conseguirlo debería de modificarse, que es lo que nos propone Josefina, debería modificarse la dinámica de los procedimientos de familia. Una reunión previa entre los abogados de la parte y del Ministerio Fiscal que se ha estudiado por su parte el asunto. De otro modo, en tu día a día, en nuestro día a día, se defienden los intereses de los progenitores y el menor queda a expensas de la suerte, salvo que coincidan dos profesionales motivados y comprometidos. ¿Qué opina de lo que nos cuenta? No, estoy completamente de acuerdo. Sí sería muy bueno eso de que tuviésemos esa reunión previa, ¿verdad? Esa reunión previa. Lo que pasa es que eso llevaría a cambiar por lo menos la estructura del fiscal. Bueno, tengo que recordar que ya sé la mediación. Esto de la reunión previa como mediación ya se intentó, ¿eh? No estaba el fiscal, pero digo ya entre los gabinetes de... pero bueno, desde luego el fiscal le da y bueno, es otro ingrediente, un ingrediente que le falta, ¿no? al negocio jurídico, ese acto jurídico plurilateral. Pero para eso hace falta de verdad que todos sintamos que estamos haciendo algo importante, ¿no? Es decir, y aquí, hombre, yo ya digo que venimos un poco, yo veo déficit, que venimos en rebajas todos. Es decir, que ni se pringan tanto ya los abogados y los fiscales lo mismo de siempre. Pero es decir, que al final es verdad. Esta realidad que yo contemplo y critico, lo que trato es de incidir en algo para mejorarla, para mejorarla. Pero que ese fenómeno transversal de que ya no nos gusta hablar, digo en la discrepancia, que nuestras diferencias, es que lo vemos en el Parlamento, cuentan votos. Por decreto, ya no, que resuelva el juez, no, hombre, que resuelva el juez, ¿no? Entonces, si hacemos esto así, pues lo del interés del menor será lo que resulte, claro, lo que resulte de una serie de fuerzas, ¿no? Pero no va a ser una cosa, digamos, que muy meditada. No obstante, sí digo que no todos los acuerdos, desde luego los que hacemos en Córdoba conmigo, no son forzados. Si hay que estar 3/4 de hora y a la mínima se celebra. A la mínima se celebra. Porque si no, es que yo cuando llegué a Córdoba y empecé hace 30 años a despachar mutuos acuerdos, me puse de cada 10 devolvía 9. Devolvía 9, no al principio, un poco después, porque teníamos colapsada la segunda instancia con mutuos acuerdos. Claro, porque como eran injustos, como eran desequilibrados, pues salías del paso y una vez pasado el disparo emocional y el atranque, a la contemplación serena aquello era irresistible, a apelar, a modificar, a tal. No. Esto hay que hacerlo en origen y si no... Y si se logra en origen con paciencia, eso va bien, eso va bien. Desde luego lo que va fatal es la confrontación pura y dura. Ahí sí que jugamos a perder. He visto enloquecer en el procedimiento a muchos contendientes, volverse locos. Lo digo porque después me les pasan a la sección de salud mental. Los veo por las dos partes.
Nos dice Ángeles Peinados una reflexión. Las mujeres estamos encantadas con la corresponsabilidad en el cuidado de la familia. La lástima es que muchas veces esta corresponsabilidad se despierta a raíz de un proceso de crisis matrimonial. Sí, bien. Y De acuerdo. otra reflexión que nos dice Silvia Savaris respecto a la mediación, pues que opina que no ha valido para mucho y que hemos conseguido más los abogados hablando entre nosotros que acudiendo a la mediación como solucionador de conflictos. Como bien ha dicho usted, que muchos hemos estado haciendo eso toda la vida, o sea, porque hemos estado haciendo de mediadores sin tener esa etiqueta, ¿no?, puesta de mediador, porque hemos estado negociando con los compañeros. Y otra opinión más es pues que la mediación es una total pérdida de tiempo y un paso procesal más que ralentiza todo. Juana dice que la experiencia que tiene con los fiscales de familia, bueno, eso ya lo ha leído usted antes, que no se prengan demasiado, que está de acuerdo. Martín Escobar dice, los abogados pueden hacer mucho por la familia, que es donde de verdad es necesaria la mediación. Realmente aquí hay una pregunta que nos la hace Glendis, que dice que ¿qué opina sobre los coordinadores de parentalidad y su participación impuesta por el juzgado con la carga económica que supone esto a las partes? Yo eso, aunque sí sé lo que es, aquí yo creo que no tenemos en Córdoba, ¿no? Eso no... Es que yo creo que eso no funciona en todas las jurisdicciones. No, yo sé, por ejemplo, que en Madrid sí, pero sé que en muchísimas jurisdicciones no. Aquí de eso, digamos que no tengo experiencia práctica en la medida que aquí no existe nada de esto, pero vamos, que esto es otra historia parecida a la mediación, ¿no? Se trata de profesionales, pero por alguna razón que desconozco no cuajan estas cosas, digo mayoritariamente, digo que podría ser, porque si cuajan un 8%, pues bueno, es una eficacia pequeña, ¿no? No sé que al final qué resortes hay que... Porque, bueno, los profesionales, pues supongo que harán bien su trabajo, seguro, pero no, ya digo que no tengo, aquí no tengo la experiencia. No existe esa figura, ¿no? Ahí en Córdoba. No. No está implantada todavía. Yo le quería hacer una pregunta al hilo de lo que ha comentado antes de la custodia compartida. Es cierto que cada vez se está concediendo más, porque también se ve con buenos ojos, ¿no? Pues como ha dicho usted antes, pues que el padre tenga un interés real en pasar más tiempo con su hijo. ¿Y qué factores son los claves para que se conceda esa custodia compartida? O sea, ¿y cuándo ustedes se oponen realmente a que se conceda esa custodia? Hombre, un poco lo que tiene que haber es una cierta sintonía en todo, ¿no? Decir, decir, bueno, pues que si los dos trabajan, pues bueno, pues los dos, digamos, trabajan, tienen unos horarios más o menos compatibles, unos ingresos hombre, que no se lleven muy mal, ¿no? Lo que quizá aquí yo, sin que ahora vaya eso, la custodia compartida como régimen que se estrena, como primer régimen, es una cosa. Y la custodia compartida después de 8 años, eso es otra. Es decir, ahí yo tengo menos... Sí, bueno, es que ahora no, ahora como se ha puesto de moda la custodia compartida, vamos a ir a la custodia compartida. Esto es más complicado, siempre porque ya tenemos, digamos, una trayectoria. Eso lo quiero decir un poco como, porque se nos plantea muchas veces ahora muchísimas modificaciones de medidas y vamos a la custodia compartida. No es lo mismo que decir, oye, no, aquí hemos tenido una crisis y de nuevas empezamos. Que eso yo creo que incluso los litigantes lo tienen también más claro. Entonces, en principio, en la medida que es el régimen ahora un poco modelo, aunque ya estamos teniendo también algunos, ya está cuestionado, ¿no? En fin, me acuerdo que en Aragón fue cuando empezó y oigo voces a veces, no sé si son doctrinales o de la calle, que esto había que repensarlo. Yo creo que si hay
si hay dos personas maduras, mayores de edad, maduras, y que no es solo una pose, es una intención de pasar más tiempo con los chicos, pues hombre, la flexibilidad que tiene el régimen, que no tiene por qué ser igual por semanas, pues ahí habría que dar una oportunidad a la custodia compartida, habría que darla. Yo, esa es mi opinión. ¿Y no se mira con los mismos ojos cuando se pide de entrada esa custodia compartida que cuando se pide en una modificación de medidas? Yo no en el sentido de, porque ya tenemos una biografía, es decir, tenemos un régimen que hay que cambiar, no un régimen que voy a estrenar. Entonces, no digo que no se pueda, se puede. Lo que digo es que a mí me gusta más hacer los cimientos ya desde el principio. Estrenarlo. Cimentar sobre custodia compartida, no construir sobre la exclusiva la compartida, porque ahí ya hay muchos tics, muchas costumbres, muchas rutinas que cambiar. En fin, eso no es tan fácil. Nos pregunta Ángela Espeinado cómo incide la dilación y retardo de los procedimientos judiciales en la tensión propia de los procesos matrimoniales. Desde las asociaciones de fiscales, es que nos hace varias preguntas. Desde las asociaciones de fiscales, ¿hay alguna sugerencia sobre cómo cumplir los plazos procesales por parte de los juzgados y fiscales para no demorar los procesos judiciales de familia más allá del tiempo establecido legalmente? Hombre, yo empezando por lo último, vamos, no creo que ninguna asociación de fiscales se haya ocupado de esto, ¿eh? No lo creo, de verdad, ojalá. Sería, digo, el plazo específico de los procesos de familia, porque como no se ocupan del proceso de familia en nada, es más, vamos a ver, lo voy a decir claramente. Dentro de los fiscales lo que prima es el abolicionismo. ¿Qué pintamos ahí? Entonces esa es la... Después ya vamos a hablar de qué hablamos. Entonces, lo primero es que sí, que tenemos, ya digo que me he obstinado en que se lleven a efecto las funciones tradicionalmente olvidadas del Ministerio Fiscal, en contra de todo, en contra de todo. Entonces, a partir de ahí, que las asociaciones menos me extrañaría que dijesen que nos retirásemos, ¿no? Entonces, eso por ahí. Ahora, en el plano general, pues claro, nosotros tenemos en el estatuto, en el artículo 3, como función el velar porque las resoluciones judiciales se cumplan en los plazos y en los términos precisos. Y, hombre, dando un poco la vuelta al argumento, que las resoluciones judiciales, esas que tenemos que velar por su cumplimiento, también lleguen en los plazos y términos precisos. Pero eso depende de muchas cosas. Hay juzgados que van al día y juzgados que llevan 5 años de retraso. Totalmente de acuerdo. Juana Checa nos dice, la mediación además es un coste añadido, es otra opinión al procedimiento y nunca ha funcionado en temas de familia. Los procedimientos en los que he usado han terminado con modificaciones de medidas. No sé si a los mediadores también los fuerzan un poco y las partes, por no oírlo, se conforman y después se arrepienten, que es un poco lo que ha comentado también del tema de las audiencias. Silvia Savaris comenta que en mi plaza he de decir que en ocasiones se oponen sin razón alguna a custodia compartida, simplemente porque la madre se empecina en que la custodia es la custodia exclusiva. Creo que dándose los presupuestos necesarios para ello se debería otorgar la custodia compartida. Los padres perciben que los tienen en cuenta solo para pasar pensión y gastos y concederles unos días de visitas, cuando muchos han estado centrados en su cuidado durante el matrimonio y tras la ruptura quieren apartarlo lo más posible. He llegado a escuchar que solicita la compartida solo por no pasar pensión. Sí, eso forma parte de la mitología, de que es verdad. Esos mitos no son mitos porque son realidad. A mí me gusta mucho la estadística, porque es la que te centra. Es decir, es que hay que... ¿Cuántos? Entonces, yo creo que eso es un porcentaje que estará entre un 15 y un 20%, pero probablemente haya un porcentaje similar de padres que realmente, es mi experiencia, que realmente en el interrogatorio se ve, pero no es el interrogatorio, sino analizando un poco la biografía y lo que uno puede conocer, que no es mucho, pero bueno,
conoce más y quiere conocer más. Y un interrogatorio hábil, cuando te preparas el asunto y obtienes determinados datos sobre los que preguntar, pues sí que te puedes hacer una idea si vas de farol o verdaderamente aquí ha habido una implicación. Entonces hay gente, la inmediación, hombre, los que tenemos ya unos trienios, creo que sí captamos cuando lo que se dice brota del corazón o no. Hay gente verdaderamente, padres, ya digo que en esa cifra 15-20%, los que viven como una tragedia el solo estar el fin de semana, que quieren más. Y hay otros que dicen, pues ahora te vas a fastidiar, que voy a pedir la custodia compartida para no pagarte la pensión y después mi abuela, su abuela, mi madre es la que le va a cuidar. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero lo importante es ponerle porcentajes, si se puede, a cada uno. Porque no hay nada que sea 100%. No hay nada que sea 100%. Entonces, al final, uno tiene que tomar decisiones en función de lo que sea mayoritario, no al revés, de lo minoritario, que es lo que a veces pasa. Yo a veces pongo el ejemplo de que está demostrado que un 3% de las muertes en tráfico la causa el cinturón de seguridad. Es el que te mata. ¿Le quitamos? No, que te salvan el 97%. Entonces, a veces hay gente que elabora sus hipótesis sobre lo más excéntrico. Lo malo si son legisladores, son verdadero peligro. Pero bueno, también hay jueces que elaboran sus sentencias por y si pasa aquello, bueno, y si pasa, mira, y si pasa, pues que pase, ¿no? Tenemos que ir por el centro de la carretera, que es donde están las cosas medias, ¿no? Y hay que analizar cuánto hay de qué, y hombre, nosotros podemos hacer un traje a medida. A medida que vamos sabiendo más, ajustamos más. Ahora, para eso nos tenemos que ayudar todos. Si nos ocultamos la verdad, pues bueno, pues nos la ocultamos. Ahora, si la exponemos... Está claro. A ver. A ver... Nos comenta Natalia Acosta, en mi experiencia como profesional en la provincia de Río Negro, en Argentina, la instancia de mediación previa obligatoria en todos los procesos civiles han causado un buen impacto y muy buen resultado a fin de evitar la judicialización de casos. Tanto fue así que a posteriori se ha implementado especialmente en materia de divorcios y recientemente como herramienta esencial en el primer Código Procesal de Familia. Qué interesante. No, es que de verdad que lo mismo que la chirimoya se cría mejor ahí en Motril, pues en otros sitios, es decir, que esto es cultura. Yo verdaderamente me enriqueció mucho el contacto con juristas iberoamericanos, porque es otro mundo y tienen digo que allí hay otros productos, se producen otros productos. Nosotros no producimos mediación, lo puedo afirmar. Aquí no funciona. Claro. ¿No funciona? Pues ¿por qué? Pues porque no será la tierra o el clima para la mediación. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, hay un dato que me llama relativamente la atención porque en la nota de prensa que el Ministerio de Justicia facilitó cuando da a conocer el anteproyecto de medidas de eficiencia, dice que con esto de la mediación se puede reducir hasta un 25%. O sea, que ya el techo le pone en una cuarta parte. Bueno, sí, ya tampoco ha puesto el listón muy alto, ¿no? Dice, yo creo que, como decía Piero Calamandrei, dice, el abogado es el gran higienista de la administración de justicia. Hombre, Piero Calamandrei ya hace muchos años que murió, ¿no? Pero sí que es verdad que esos abogados de los años 60, de los años 70, cuando hablaban, ¿qué llegaba al juzgado? Pues llegaba lo que era conflicto puro. Ya, pero que ellos normalmente evitaban, los abogados evitan mucho. O sea, que esto ya estaba inventado. Ahora lo podemos llamar como lo llamemos. Mediación, lo otro, lo de más allá. Pero lo que tiene que haber es un poquito lo que yo digo, esa conciencia de que mis deseos no es la ley. Yo creo que este es el tema. Mis deseos no es la ley. Porque si mis deseos es la ley, no hay manera de avanzar. Está claro. Le voy a dar paso a Mariano, que quiere saludarle y además va a aprovechar para hacerle una pregunta. Mariano, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes, Fernando, y a todos. Fernando, perdón que no he estado al principio, duendecillos informáticos me lo han impedido.
se ha puesto a actualizar el ordenador justo cuando empezábamos, cosas que suelen pasar en los directos. Te doy un gran abrazo y muchísimas gracias por estar aquí, por tu interesante charla. También le doy las gracias a todos los participantes, a nuestros compañeros de Argentina, a todos los de aquí de España. He visto varios amigos, he visto antes que estaba Andrea, una amiga personal, que no sé si anda por ahí, a mucha gente de Argentina, a otros que no son de la asociación. Y a ti en especial, porque sé que estás muy ocupado y que es un gran favor el que nos hace. Y decirle a todos los que estáis escuchando que Fernando es un tipo majísimo, que está siempre abierto a ayudar, a enseñar y bueno, creo que tenéis una oportunidad, o hemos tenido una oportunidad de oro hoy. Y por cierto, darte la enhorabuena, por ahora es una de las webinar que más expectación han creado y que más gente ha acudido. O sea, que enhorabuena, Fernando, por algo será. Te estás convirtiendo en un youtuber de éxito. Sí. Bueno, oye, una cosa que no he dicho, digo, por eso del youtuber, yo es que tengo una página web, un canal de YouTube y un blog. Bueno, todas estas cosas del interés del menor y cuestiones de familia, todas esas cosas están en escritos míos en un blog que se llama fernandosantosurbaneja.blog. Lo digo porque hay en cuestiones de menores y familia, bueno, pues estas cosas que hoy ya son puntos de llegada, pues ahí están expuestas con un poquito más bueno, con más argumento, ¿no? Lo digo porque todo complementa. Es bonita la charla, ayuda, es más amena, pero también se puede complementar una tarde un poco de aburrimiento con la lectura de esos textos. Pues yo, para animar un poco el debate, el cotarro, para darle un poco de caña al cotarro, voy a decir quizá un par de cosillas, a ver si se mueve el avispero y la gente empieza a charlar. Yo en cuanto a... que también es un poco crítica a vosotros los fiscales, en cuanto a lo que me dices del primer fenómeno de la modificación mental de la fuente del derecho, ¿no? Del artículo 1.1 del Código Civil Español, que lo hemos modificado para que sea nuestro deseo. Bueno, yo creo que también se ha cambiado un poco el orden de prelación y casi todos los que hemos trabajado algo en familia o en violencia de género, se ha puesto la costumbre por encima de la ley. Porque la costumbre es dar un tipo de custodia y un tipo de parámetros y prácticamente no se pregunta. Yo recuerdo este verano un caso que tuve que cuando llegué, era festivo y tal, cuando llegué me dijo la jueza de guardia, me dijo, llegué para saludar, para dar los buenos días y me dijo, bueno, letrado, ¿qué cantidad ponemos? Y digo, ¿cómo? Sí, la pensión de alimentos, que para ir acelerando ya. Si no hemos todavía ni empezado. Ya lo daba, por supuesto, incluso la jueza, ¿no? Y creo que me gustaría que los compañeros hablasen sobre esto. Eso por un sitio y luego sobre la mediación. Me alegra muchísimo que los compañeros de Argentina hayan puesto su versión porque estaba plenamente convencido de que no valía para nada. Que era una total pérdida de tiempo, por lo menos en España, y de hecho creo que todos los que tenemos, que yo no llevo apenas laboral, pero llevo algo, la conciliación esta previa que es obligatoria en el CEMAS que te hace, puede haber solucionado un 25%, no, si soluciona un 5% será todo lo más. Y lo único que hace es ralentizar 3-4 meses el procedimiento, 2 meses y más trabajo. Me gustaría que comentaras un poquitín de esto y que los compañeros se animen, que para eso estamos aquí y tenemos un ponente de oro. Bueno, yo comento lo del usus fori, eso que es más que la costumbre como fuente de derecho, esto son los usus fori, es decir, lo que se hace en los tribunales, que es algo un poco distinto. Pues yo cuando me preguntan, dice, oye, mira que tengo un asunto de Toledo, digo, no sé nada, de Toledo donde sea, es decir, que yo... Es tan importante el usus fori que realmente el abogado que más interesante para un asunto es el abogado más cercano al juzgado, el que sabe cuáles son las costumbres. Yo decía a mis alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica que si fuésemos serios en el tablón ese que había antes en los juzgados, decía, aquí lo hacemos así, ¿no? Aquí lo hacemos así. Y no sé si se me escucha, Mariano. Sí, perfectamente. Sí, es que a veces pierdo la imagen y me parece que estoy hablando solo. No.
Decía, hasta tal punto es eso que dice Mariano, ¿verdad? Que yo había dicho, mira, olvidémonos del BOE y todo eso. Si queremos dar seguridad jurídica, porque en una planta podía haber 4 juzgados y en cada uno de esos juzgados se hacían las cosas de una manera. Por lo tanto, para dar seguridad, decir, aquí lo hacemos así, ¿eh? No voy a ser un poco tan así como aquel abogado que puso una demanda y dice, otro sí, para el caso de que esta demanda sea turnada al juzgado número 4, que se me tenga por desistido, ¿no? Bueno, pues había los usuarios. Eso cada uno puede contar su película y eso no es bueno. Lo que pasa es que al final pensar cada asunto es muy complicado, incluso imposible. Entonces nos vamos a lugares comunes o clichés. Mira, cuando resulta que largo por ancho toma esta talla, pum, 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 todos esto, y al final hacemos categorías. Tú cuál eres del Betis, pues te ha caído esto, tú cuál eres del otro, te ha caído lo otro. Y así la cabeza no perece, ¿eh? Así no le dices al funcionario, Tomás, código 3, código 4, código 5, código 6, claro. Eso no es lo que debe ser, pero después hay sitios donde hay más tiempo para reflexionar y se quiere, otros donde no hay y no se puede, en fin, eso es la casuística. Y la mediación, vamos a ver, la mediación no he visto, hace unos años el Consejo General hizo un verdadero esfuerzo, pero un esfuerzo que comisionó a los vocales y a gente de los letrados para que fuesen audiencia por audiencia, fueron juzgados por juzgado, fueron colegio de abogados, en fin, aquello fueron como unos comerciales que salieron a vender la mediación, pero al máximo nivel. Nada. Que vengan los argentinos, a ver, que nos enseñen. Que nos lo cuenten, cómo lo han hecho de bien. Nos pregunta otra compañera, que ya lo ha aludido un poco usted, pero si lo quiere matizar algo más, que nos pregunta qué factores les alertan a ustedes durante la vista para la no concesión de la custodia compartida. ¿Qué le chirría, algo que le chirríe mucho para decir, mira, no? Fundamentalmente, eso que he dicho, el que sea una pose, el que no sea, a veces, yo el otro día se reía conmigo el juez porque iba uno muy bien, iba muy bien, y cuál, pues claro, el tema, yo cuando estamos, lo mismo cuando se presentan varios tutores para una persona, o cuando se presentan varios para decir, yo quiero la custodia o la compartida, bueno, ¿qué ofreces? ¿Sí? ¿Cuál es tu programa? ¿Cómo has pensado? ¿No? Bueno, vienen sin programa. Y como vienen sin programa, dice, pues no, mis planes son comprar, dice, un chalet ahí en un pueblo a 50 kilómetros. Dice, ¿por qué? Pues porque yo allí tengo. Dice, ya, al menor le has escabechado. Porque el menor donde tiene subidas aquí. Estaba pensando en él. Claramente. El juez lo pilló a la primera. Y ahí metió la pata, ¿no? Entonces, eso que he dicho antes, se nota. Lo mismo que se nota cuando un testigo dice la verdad, que casi no se nota nunca porque, en fin, digo, porque se nota. Entonces, eso al final es ese mensaje no verbal, ese mensaje emocional, lo que al final te llega a convencer, más que lo que se pronuncie, que eso lo puede pronunciar todo. Después están los papeles que no sirven para nada, ¿no? La verdad oficial y la verdad real, qué distantes están. Yo ahora esto ya no lo uso, pero me iba sobre todo a las apelaciones con una estadística que fue relevante en su día, pero hoy ya no la uso, ¿no? Decía, vamos a ver, pensión por alimentos. Fulano, no tengo, porque no tengo. Esta mañana yo recordaba con otro abogado ya de mi edad, cuando decía, es que no puedo pagar nada porque no tengo nada, pero nada. Y entonces aquel viejo magistrado que recordamos decía, dice el demandado que no puede pagar nada porque no tiene nada, pero no debe de ser verdad porque ha llegado vivo al procedimiento, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, la estadística que yo manejaba era que Córdoba aparecía como la renta per cápita penúltima de todas las provincias de España, la penúltima. Y como compra de coches, la segunda por arriba. Y mire, eran tiempos mejores donde la joyería en Córdoba no puede ser que sea la que más coches venda, la segunda,
y la que tenga la penúltima en renta per cápita. Entonces, la verdad oficial la tienes que poner un poco en cuestión y ir a las presunciones judiciales, a las reglas de la sana crítica y todo eso. Todo eso hay que navegar por ahí y ser un poco intuitivo. Tenemos licencia para ello en familia porque buscamos la verdad de fondo. Esto en mercantil o en un monitorio de reclamación de cantidad obviamente no lo hacemos. La flexibilidad que nos permite los juzgados de familia porque está el interés del menor y cuestiones públicas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me sugiere esto. Nos pregunta una compañera que le gustaría que ahondaras en lo que has comentado al principio de ese abolicionismo, que es tendencia, ¿no?, de que desaparezca el fiscal, pero y se hace la pregunta de ¿no es el fiscal el que vela por el interés del menor? ¿Cómo puede desaparecer esa figura? Bueno, pues si es que esto yo tengo la perplejidad mantenida, ¿no? Es decir, yo he llegado, digamos, yo tengo una especie de eslogan que cada vez, hombre, afortunadamente más gente dice, otra manera de ser fiscal. Yo propongo otra manera de ser fiscal y tengo dos escritos, uno que se llama Otra manera de ser fiscal 1 y otra manera de ser fiscal 2, ¿no? Y en la otra manera de ser fiscal 2 me dirijo a mis compañeros y les digo que vale, que como son los garantes del principio de legalidad, en la medida en que la legalidad dice que intervengamos, si no están de acuerdo, como también tenemos capacidad de hacer propuestas de reforma legislativa, que propongamos un artículo 1 bis a la ley de enjuiciamiento civil. 1 bis. Cualquier mención al Ministerio Fiscal en esta ley se tendrá por no puesta. O hacen eso o asumimos. Ya está bien. Ya está bien. Entonces yo creo que pocas cosas más importantes habrá que intervenir en los juicios de familia representando el interés del menor del Estado. Ahora, si solo lo creemos 3, si el primero que no se lo cree es el Estado, porque ya he dicho que si hay algo de lo que se hayan abdicado los gobiernos todos ha sido de educar, y que solo aquel caso paradigmático de Rosario Endrinal hizo que se hablase de la educación en valores, pero la tristeza es que la educación para la ciudadanía, esa asignatura, solo en España no ha habido consenso, solo en España. En todos los demás ha habido consenso. Es que no podemos tener consenso para explicar la Constitución, no podemos tener consenso para explicar los derechos fundamentales y los principios rectores de la Constitución. Si no tenemos consenso para eso, tenemos un problema grave como sociedad. Y eso es lo que hay que educar, además de las matemáticas y lo otro, y lo otro, y lo otro. Porque estamos asumiendo unos grados de amoralidad y de inmadurez y de inadaptación en nuestros jóvenes que lo estamos pagando ya muy caro. Porque esto se puede convivir con una sociedad en que tengas un 2 por 3% de este perfil, pero no un 10 o un 15. Y tenemos noticias horribles que cuando se las cuentas te dicen, pero ¿y esto está mal? Esta mañana, me parece que ayer en Onda Cero oía, ¿no?, una situación terrible de compartir unos vídeos terribles. Y bueno, dice, oye, es divertido. Es divertido. ¿Cómo va a ser divertido, por Dios? Pero si piensan realmente que es divertido, es que en esa cabeza faltan muchas ideas, muchos principios, muchos valores que son los de la Constitución. Ahora, si no se educa, yo es que en el año 95 el Consejo General del Poder Judicial me encargó un trabajo sobre la televisión y los menores, ¿no? Y entonces ya se hacía un poco la evolución cuando la televisión niñera, la televisión educa, lo de Barrio Sésamo, lo de todo aquello, bueno, aquello ya lo ponían como... Y el punto de inflexión fue Bola de Dragón. Dragón, donde ya las cosas ya... Después vinieron los Simpsons, que ya cuando los veo yo con mi hija ya me parecen que no los puedo ni ver yo. Es un problema que tenemos con la educación, ¿eh? Y el tema es que esto decían los ilustrados,
que la principal labor era educar, porque son los forjadores, decían, de la sociedad futura. Entonces ellos, bajo el paradigma de la igualdad y de la fraternidad y de la libertad, también pretendieron educar a las personas con discapacidad. Los primeros, más que métodos, intentos, y desde luego ofrecer educación a las personas con discapacidad vienen de la Ilustración, pero por esta necesidad de no excluir a nadie. Fue el siglo XIX el que trajo los métodos, pero lo que fue la intención. Y ahora ya, si no se educan ni en la escuela ni se educan los padres, pues como uno se eduque con el teléfono móvil, donde tiene acceso a todo el horror, tenemos un problema que estamos ya pagando, pero que vamos a pagar todavía porque esta sombra es alargada, ¿no? El tema hoy en salud mental juvenil, el principal problema no son, bueno, psicosis no hay en salud mental, es la inadaptación, la inmadurez y la inadaptación. Es tremendamente inhabilitante. Pero porque hay un vacío, hay un vacío de una estructura mental que nunca, esto es un producto de la posmodernidad, nunca hemos tenido esto. Mariano, que no sé por qué no lo quiere decir, intervenir, bueno, lo ha puesto por aquí, le pregunta qué le parece que los poderes públicos están interesados en la capacitación ética, moral, intelectual y humana de los educandos. Pues yo no sé, ¿es una pregunta o es una pregunta, un chiste? Le pregunta que qué le parece si los poderes públicos están interesados en la capacitación ética, moral, intelectual y humana de los educandos. Es que creo que no, yo no creo que no, vamos, que en absoluto, vamos, en absoluto. Aquí cada uno viene comido de casa, ¿no? Y el pero no creo que en eso haya una política de Estado, para nada, ¿eh? Pues yo creo que con esto vamos a cerrar, porque aparte de que ya es la hora, que son ya las 8:30, que hemos llegado justo al límite, ha podido contestar a todas las preguntas que nos han hecho todos. Y nada más que volverle a agradecer una vez más su tiempo, esta webinar que ha sido maravillosa. Le reitero las gracias que nos están dando, gracias, muy interesante, enhorabuena al ponente, o sea, se lo traduzco toda la enhorabuena que nos está dando y eso, muchísimas gracias por esta ponencia. Creo que Mariano quiere decir algo. Bueno, yo quiero mandarle un abrazo a Fernando y que, por favor, vuelve cuando quieras. Por supuesto, que esta es su casa. Ahora es muy cómodo, ahora no hay que coger aves, ni aviones, ni nada. Ahora... No, cuando haya que ir a Córdoba también será cómodo, no te preocupes, ya lo buscaremos allí. Yo hace poco ya digo que he estado en Iberoamérica y ahora ya pues entro en conexión también por la webinar y la verdad es que cuando ve que yo tenía que ir a Iberoamérica tenía que estar una semana y era un atragantón para el trabajo y ahora mismo con este formato lo que se quiera, no hay problema. Pues mil gracias de verdad por venir, Fernando. Yo creo a todos los participantes, creo que ha sido muy interesante la ponencia, ha tenido una aceptación enorme. Saldrá como la mayoría saben, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube también. Imagino que todo el mundo está de acuerdo. Bueno, ha firmado el acuerdo, ¿no? Antes de entrar porque se graba. Y bueno, tú también saldrás, Fernando, que lo sepas. Hombre, claro. Y te daremos un enlace para que lo pongas en tu blog, por supuesto. Ahí, que eso va directamente al blog. Claro. En el canal, ¿no? Que tiene un canal también de YouTube. Sí, y una página web. Tengo tres cosas. Muy bien. Pero no controlo ninguna, eso me lo hacen otros. Vale. Bueno, ¿el canal cómo se llama? ¿Igual que el blog? Sí, todo Fernando Santos Urbaneja, sí. Y además, entre unos y otros hay acceso directo entre unas cosas. Perfecto. Pues un placer, de verdad. Un placer contar con usted, Fernando. Un abrazo y hasta cuando quiera. Está a su casa. Vale. Hasta luego. Adiós.